Sean todos bienvenidos. A continuación le vamos a presentar una experiencia que desarrolló en la Universidad Bolivariana de Venezuela, específicamente en el eje municipal Ezequiel Zamora, que se ubica en la sede de Ocumare del Tuy. Este eje pertenece al eje regional Cacique Guaycaipuro y le traemos a ustedes en el marco de la segunda convención del CONEPET 2020. Le denominamos aportes para la construcción de una gestión universitaria mediada por las tecnologías y básicamente pretende hacer algunos aportes, algunas reflexiones en el marco de la experiencia colectiva que se desarrolló en esta sede. En tal sentido, le invitamos a conocerla y a alimentarla, tomar lo que necesiten y visualizarla como una experiencia transformadora que puede alimentar la construcción de las políticas públicas en el ámbito universitario, porque da cuenta de una forma de hacer las cosas en un espacio que está determinado por las pandemias, que está determinado por condiciones geográficas específicas, etcétera. Antes de adentrarnos en la idea general de lo que fue la experiencia en Valles del Tuy, necesitamos hacer un paseo rápido por la idea de gestión universitaria, que como concepto o categoría ha sido ampliamente trabajada. Sin embargo, posee unos fantasmas muy grandes que lo asocian a las ideas administrativas donde nace esta concepción. Por lo general, la gestión universitaria ha sido visualizada como el espacio de gerencia. ¿De gerenciar qué? La estructura de gerenciar los sistemas, y de una gerencia que lo hace en dimensiones: gerencia lo institucional, gerencia lo administrativo, gerencia lo pedagógico, y desde algunos señalamientos de la UNESCO también gerencia lo comunitario. El problema es cómo se gerencian cada una de estas dimensiones dentro del proceso de gestión, porque no es igual gerenciar o pensar la gestión universitaria para una comunidad de la cual suponemos todo, que gerenciar o pensar la gestión universitaria con esa comunidad. Es allí los primeros elementos que empiezan a establecer discusiones y diferencias. En este sentido, en una forma general, se habla de una gerencia que tiene un elemento que nunca antes habíamos prestado atención, tal vez son por las circunstancias, y tiene que ver con la presencialidad sujeto-sujeto. En este sentido hablamos de una gestión que tiene un espacio de intercambio continuo, un espacio donde los sujetos pueden interactuar con los sujetos de una forma tangible y pueden avanzarse a las tomas de decisiones. Este espacio es un espacio tradicional de encuentro y que da unas ciertas condiciones a la gestión universitaria con las cuales ahora no contamos. En este sentido hablamos de gestión como gestión sobre los procesos de participación, cualquiera que estos sean, desde los representativos hasta los realmente participativos. Una gestión del conocimiento, de los procesos pedagógicos que instan a la construcción de conocimiento, y dependiendo del modelo de institución de la que estamos hablando, estamos planteando un modelo o una gestión de servicios. Pero ¿qué pasa con la gestión? Porque es un tema tan conflictuado, porque no se llegan a acuerdos y porque sigue siendo hoy en día y estando en el tapete, porque la gestión está acompañada por una larga tradición administrativa que da cuenta de una gestión que pareciera una suma de tareas que se tratan de programar desde la planificación, pero que se encuentra abrazada con un énfasis en el gobierno desde una perspectiva que lo asocia simplemente como la distribución del poder en el claustro. Entonces la gestión pareciera ser unas formas de gerencias que atañen parcelas de distribución de gobierno, y esto básicamente se fundamenta en estructuras verticales organizacionales. De allí la idea de que se vea exclusivamente como un acto de gerencia en una estructura o un sistema que debe ser vertical para que pueda suceder esa división, parcelación del poder. Esto siempre representa un fantasma que parte de las instituciones, empresas, organizaciones por su tradición administrativa, pero que se asoció con mucha facilidad en la universidad, bien por los modelos que hablan
desde el capitalismo de una forma de reproducción de las lógicas que permiten la multiplicación del capital y colocan a la educación universitaria como un servicio y que sigue siendo sobre todo en épocas de virtualidad un gran reto porque estamos frente a un modelo neocapitalista que está en proceso de reestructuración y que está abanderando la virtualidad por la virtualidad misma para la producción del enriquecimiento a través de la educación, el abaratamiento de los costos y la desaparición de las relaciones sujeto-sujeto en la presencialidad. En este sentido hay que mediar la educación por las tecnologías, pero hay que mediar la educación por las tecnologías de y para los sujetos. En este sentido surge esta experiencia que pretende aportar a esta lógica que más bien parece un ciclo tradicional para buscar aspectos, enfoques y formas de trascenderlos. Si no, nos vamos a quedar en las formas del burocratismo que hablan de esta suma de procesos. Además, incorporamos un elemento que no es nuevo, pero que para nosotros es muy importante en la gestión universitaria. Es el hecho de que la gestión en las universidades pareciera ser única y generalizada, aunque ésta tenga muchas sedes. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Bolivariana, la gestión siempre parece pensada desde la sede principal, con la realidad de la Universidad de los Chaguaramos. Y desde aquí se emanan los lineamientos propios de las políticas públicas. Y esto ha sido aún una realidad, a pesar de que nuestra estructura está organizada en regiones. Esto no es coincidencia, esto viene de una larga tradición, pero tenemos que ser conscientes de que cada gestión dentro de cada una de las sedes de la universidad tiene sus propias particularidades territorializadas y que no deben ser supuestas desde los chaguaramos, sino que deben ser vividas, expresadas y transformadas desde los sujetos que viven y residen en esas zonas y hacen vida en esas comunidades. Estas diferencias y estos elementos van a generar diferencias sobre los procesos de gestión, aunque estamos bajo unas mismas políticas institucionales. Entonces este es uno de los elementos que estamos rescatando dentro de estas experiencias. Surgió la pregunta el 16 de marzo específicamente, estando en las oficinas de control de estudio, cuando nos dicen, por favor hay que recoger, hay que dejar lo más organizado que se pueda, porque se decretó como producto de la pandemia mundial, ahora en Venezuela, una normativa de aislamiento social. Y ahí nos invadieron las dudas a todos los seres humanos que estábamos en esa y en otras dependencias dentro de la sede de Ocumare del Tuy. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Y cómo hacemos? Porque a diferencia de los procesos que se estaban desarrollando en los chaguaramos, nosotros apenas estábamos realmente en pleno proceso de inscripción. Y nos empezamos a hacernos esta pregunta: ¿cómo construimos una gestión universitaria mediada por las tecnologías en tiempo de pandemia nacional? Claro, ahorita está un poquito más elaborada, pero en ese momento era un poco, ¿y ahora qué hacemos para que garantizar los procesos que están en curso? Si nunca habíamos estado preparados para esto, pero es que nadie lo había estado. En el mundo, la virtualidad era una opción. Ciertamente hablábamos de tecnología de la información, de la comunicación, introducíamos elementos, pero nuestra universidad no era virtual, era presencial. Entonces teníamos este interrogante frente a una realidad específica de la localidad de Valles del Tuy, con una declaración de pandemia mundial que nos permitía y nos generaba dudas, frustraciones, miedos propios de los seres humanos. Además, nos limitaba en el espacio y en el acceso entre municipios y comunidades por COVID-19. Y algo que no se puede invisibilizar, que es una crisis propia que se da en Venezuela, que venía anteriormente, que tiene razones más bien de orden político, pero que en la realidad afecta a todos los sujetos
que viven en la geografía nacional y en este caso en la geografía mirandina. Entonces, ¿cuál era el reto y cuál ha sido nuestro reto desde ese momento? Bueno, en principio teníamos una declaración de la UNESCO que delineaba la necesidad de asegurar y garantizar el derecho a la educación superior. Pero más allá de los planteamientos de la UNESCO, resulta que estas son nuestras propias leyes, nuestra constitución, nuestra ley de universidades, nuestras leyes hablan y garantizan el derecho a la educación de todas las personas en igualdad de oportunidades. Y simultáneamente se vino el lineamiento de la misma institución que mencionaba que no podíamos dejar atrás a ningún estudiante. Pero también decía que esta crisis impactaba en grado distinto a los perfiles de estudiantes. Esto fue uno de los elementos que descubrimos en esta experiencia, porque la igualdad de oportunidades comenzó a darse a través de las tecnologías, porque era la única posibilidad de encuentro, pero esta igualdad de oportunidades dejaba a un montón de gente fuera, porque las condiciones no son iguales para todos los estudiantes ni para todos los profesores que viven en la geografía mirandina. Entonces comenzamos a tener un gran nudo crítico que estaba atentando contra el desarrollo del plan Universidad en Casa. La Universidad en Casa nace como política universitaria del Estado venezolano con un conjunto de dudas. Y con un conjunto de dudas porque primera vez en Venezuela estábamos en esta situación. No somos una institución universitaria, teníamos un conjunto de actores que lo que tenían miedo y en el momento de declaración de cuarentena solamente querían irse a su casa. La política nace sin los tiempos de construir una plataforma que dé cuenta y garantice su política como ha sido históricamente desde la presencialidad, y esto simplemente nos generaba un montón de dudas. Esta política nace 2 días después del decreto de aislamiento social. Y algo que descubrimos en esta experiencia es que en la virtualidad los tiempos son inmediatos. ¿Son inmediatos para qué? Para gestionar en la universidad, desde cualquiera de sus dimensiones, porque las respuestas son inmediatas. Entonces, nos dicen esto y tenemos, por otro lado, un montón de estudiantes que están pidiendo inscripciones o que simplemente están desaparecidos porque las lógicas de las tecnologías los dejaban por fuera. En ese sentido, teníamos una sede en Ocumare del Tuy que se despertó un poco de golpe sin sonar a cliché con una realidad nueva y nunca antes pensada, sin tiempo para pensarla, pero con unas cualidades propias. Nosotros regionalmente como geografía ya veníamos trayendo un conjunto de apagones eléctricos que afectaban no solo la distribución, el acceso al agua, sino también el acceso a las tecnologías. Y este acceso a las tecnologías se marcaba mucho más porque con estas declaraciones se hicieron el cierre de espacios que resultaban vitales, como la universidad propiamente dicho, que tenía sus aulas para el acceso a internet y sus computadoras, así como los cibercafés. También vale referir que la población de Valles del Tuy en un gran número es una población rural. Tenemos zonas como Los Plátanos donde ni siquiera existe la posibilidad de que llegue ningún tipo de señal telefónica. No existe CanTV, son meramente hay señal de radio. Esta es la realidad de la geografía con la que nos encontramos. Además de que institucionalmente tenemos unas características propias. Nosotros no contamos con la figura de subsecretario, tenemos la de coordinador, pero esa coordinación regional es una coordinación con un rol muy débil. En este sentido, además también teníamos profundos conflictos y desarticulación entre los trabajadores y entre los estudiantes. Conflictos que estaban a la mesa al día porque en esta sede existe un consejo estudiantil conformado y parecía ser centro de diferentes problemáticas trabajador-estudiante.
y un conjunto de debilidades propias de unos sistemas que nos empezaron a demostrar que tenían debilidades. Sistemas, por ejemplo, en el sistema nosotros no podíamos saber ni encontrar todos los datos de contacto de todos nuestros estudiantes. Eso comenzó a ser una gran debilidad porque no podíamos contactar al otro. Y no solamente de estudiantes, después fuimos descubriendo que también de profesores, de trabajadores, y no podíamos contactar al otro. Entonces vino esta pregunta, ¿qué es gestionar? Y obviamente la respuesta, bueno, hay que gestionar en lo académico, en lo administrativo, en lo institucional. Esto era el elemento fundamental porque viene de esa tradición que nosotros teníamos y viene en nuestras venas con respecto a la administración. Pero en sí comenzamos a gestionar lo administrativo porque era lo más fácil, porque es visto como proceso y por este conjunto de tradiciones comenzamos a gestionar los procesos que tenían que ver con el ingreso, la prosecución y el egreso. Bien, porque esta coordinación estuvo bien dispuesta desde el principio y porque nos encontrábamos en esos procesos y era necesario terminarlos y nos dimos cuenta que teníamos un estudiante que estaba ausente, un estudiante que no podía llegar, que ni siquiera se podía comunicar. Entonces se comenzó un trabajo manual decidido de esta coordinación inmediatamente, donde cada quien iba revisando en los sistemas e inscribiendo desde la revisión de la prosecución. Si yo tengo un estudiante que está en segundo semestre, aprobó estas unidades curriculares, debería estar ahora en tercer semestre, entonces vamos a inscribirlo. Ajá, pero vinieron muchas otras interrogantes. ¿Y cómo informamos? ¿Y cómo buscamos los datos que nos faltan? ¿Y cómo hacemos? Entonces nos dimos cuenta que simplemente la administración del proceso desde la tecnología no bastaba, porque ese cómo gestionar lo que parecía tan simple y cuya respuesta la habíamos visualizado como, bueno, desde las tecnologías, desde el WhatsApp, desde el correo electrónico, ahí cuando estas tecnologías empezaron a ser ni siquiera alcanzables por los propios trabajadores de control de estudio que en sus casas no tenían internet o no tenían computadoras, entonces surgieron otras redes y tuvieron que surgir de inmediato y tuvieron que empezarse a hacer alianzas y asociaciones colaborativas entre los actores. Y ese mismo día 16 se realizó la primera reunión con grupos motores que hasta ahora continúan activos y es normal que continúen activos, pero que deben ser enriquecidos, transformados con nuevos grupos motores. Existieron muchos liderazgos iniciales con mucha fuerza, sin embargo los mismos en el camino se han ido apagando. Por eso la necesidad de consolidar grupos motores que permitan dar esa renovación dinámica constantemente, porque estamos en una experiencia y una forma que inclusive ha demandado mucho más trabajo que la presencialidad y donde nosotros no hemos estado acostumbrados y no estamos preparados para estar. De hecho, contamos con muchos analfabetas tecnológicas, no porque no lo conozcan, sino porque no sabemos usar las dimensionalidades de estas herramientas. De hecho, tuve que aprender cómo se hacía una presentación de este tipo para montarla en YouTube. Entonces es un proceso inclusive de aprendizaje. Nos dimos cuenta que las tecnologías nos bastan y comenzaron a tejerse redes de información y comunicación. En primer momento de información, porque surgieron redes pequeñas que se empezaron a dar entre los vecinos conocidos, entre los trabajadores conocidos, entre el profesor que conocía al estudiante o viceversa para buscar números telefónicos, para establecer contacto, para mandar información, para alimentar una data, etcétera. Total, que hoy en día continuamos con la construcción de esas redes. Algunas son meramente sobre las tecnologías, como el grupo WhatsApp, que desde el primer día se estableció y continúa estando oficializado para esa sede y por allí se administran procesos y por allí se escuchan opiniones, inclusive se toman decisiones.
pero también redes semipresenciales que en una comunidad cercana dan cuenta de los estudiantes o trabajadores que conviven allí y se transmite información, se recibe información y siempre hay una conexión con las tecnologías. Entonces, ¿cuándo gestionarlo? Gestionarlo inmediatamente. Por eso comenzaron esa reunión, se abrió en el tiempo, desde marzo hasta ahora se han hecho 4 reuniones presenciales con profesores, trabajadores, estudiantes y trabajadores de diferentes coordinaciones que ahora forman parte de este abanico, porque algo que vimos en este proceso, en estas formas nuevas de gestión, es que las estructuras jerárquicas finalmente se horizontalizaron, por lo menos en Valles del Tuy. Y esta horizontalización tiene que ver con que nacen nuevos escenarios de participación dentro de este plan de universidades en casa. Y este escenario desdibujó inclusive figuras que han sido nombradas por consejo universitario y las fue desdibujando y abrió nuevos roles de participación. Entonces un elemento que debemos rescatar de estas formas de hacer las cosas en más tecnología es la necesidad de promover la participación, pero la participación activa, la participación en acción, la participación que inclusive genere reflexión, no la participación que se queda repitiendo y escuchando cosas para hacer aunque estas no sean consonas con sus realidades. En este sentido, tenemos esta realidad y este conjunto de interrogantes que todavía no eran suficientes, pero que fueron las interrogantes iniciales. Piensa que inicialmente ni siquiera se pensaba en la comunidad universitaria como un todo, pero prontamente tuvimos que pensar en ella y tuvimos que usar una herramienta que nunca habríamos considerado en el tema de gestión universitaria, pero que era necesaria para motorizar las cosas y era entender a qué actores teníamos y con qué actores nos necesitábamos involucrar, qué actores estaban más lejanos y necesitábamos llamar para cumplir con las políticas que establecía ahora el plan de universidad en casa, porque su política era clara. No podemos dejar a ningún estudiante atrás como lo abandera la UNESCO. Esto implica la garantía de la prosecución académica a través de la mediación de las tecnologías universitarias, respetando y atendiendo todas las normativas que han sido decretadas a nivel nacional. Y estas normativas por COVID no son más que las de aislamiento. Entonces, este continúa siendo nuestro escenario en una universidad y en unas comunidades donde constantemente se da la luz, donde las personas no tienen acceso para comprar telefonía, etcétera, ni siquiera hay red de teléfono. Movilnet no funciona prácticamente en los valles del Tuy. Y CanTV no todo el mundo cuenta con el servicio. Entonces, en este sentido nos empezamos a dar cuenta de que tenemos estos actores. Algunos estudiantes sueltos no organizados, los colaboradores docentes, que son docentes que no estaban contratados en la universidad, sin embargo, que su trabajo nos resolvía el problema académicamente de incluir al estudiante, de facilitar el proceso y el acto académico en la presencialidad. Asimismo, teníamos otros actores que estaban más cercanos con un poder medio de actuación, como lo era CIPE, el comité estudiantil organizado, los enlaces de estudiantes y en un nivel más elevado, propio de los chaguaramos, teníamos a la DGA, la Dirección de General Académica, la Secretaría General y el Vicerrectorado Académico de la Universidad como instancias de emanación de lineamientos. No obstante, en nuestra localidad teníamos otras instancias más separadas, más un tanto indiferentes, como la coordinación regional, que en su momento estaba físicamente, pero su disposición al trabajo mancomunado, colectivo e inmediato
parecía muy lenta y así se desarrolló a lo largo del proceso. No obstante, teníamos un talento humano, obrero y administrativo muy lejano de la necesidad inmediata de participación, bien porque hay trabajadores que ya están lejanos en la presencialidad y con la virtualidad, bien porque habían personas que tenían miedo, que estaban ansiosas, que no entendían lo que estaban pasando, etcétera. Teníamos unas madres de estudiantes con discapacidad que siempre han estado distantes a pesar de los acercamientos que hace la universidad y aunque sus hijos están allí estudiando. Y con respecto a las alcaldías y gobernaciones, siempre la universidad ha tenido unas relaciones, si se quiera, hasta de conflicto en cuanto a los préstamos de espacio. Total que tenemos unas relaciones muy lejanas, pero estos son los actores con los que contamos y con los que comenzamos a trabajar en una red articulada que denominamos comunidad universitaria o colectivo de la comunidad universitaria y que comprendimos que era necesario para desde la horizontalidad poder hacer y cumplir con una política que no trae instrucciones, pero que era inmediata y que demandaba a todos nosotros, porque recuerdo que desde ese 16 de marzo los comentarios que habían en la primera reunión era: no podemos dejar morir la sede de Ocumarelto, porque ¿dónde van a ir a estudiar los ocumareños? Y aún se repite, y aún se escuchan elementos así como la familia VB de Ocumare. Y estos elementos dan cuenta de personas y de actores que sienten, que quieren, que piensan a la universidad. Y esto ha sido una fortaleza en medio de este proceso de gestión. En este sentido, ¿qué hicimos? ¿A dónde avanzamos? Bueno, en principio entendemos que no estamos hablando de gestión a través de un proceso de gerencia, porque nosotros no estamos gerenciando a los seres humanos, nosotros estamos direccionando procesos, procedimientos con los actores que tienen que ver y que se involucran con la comunidad universitaria. Y estamos tratando de involucrar a los actores que están desdibujados desde este proceso. Entonces, en los términos de gestión administrativa, como se explicó inicialmente, nos estamos divorciando en esta experiencia y estamos planteando más una categoría que tiene que ver con la categoría de dirección y de dirección colectiva. Por eso hablamos de una experiencia de la comunidad universitaria que se construyó colectivamente, porque aquí nadie gestiona a nadie, porque el proceso de gerencia, si tuviésemos que hablar de ello, se ha dado como un colectivo de acción participativa y de una forma totalmente horizontal, movida por algunos motores que aún permanecen, pero que ha traído diferentes actores y ha consolidado estructuras propias en esta universidad, en esta sede universitaria. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, se pensó que la construcción de procesos colectivos se podía establecer solamente desde la comunidad y se empezaron a acercar los actores y a establecer grupos motores. Y esta cercanía implicó limar un conjunto de asperezas que existía entre los estudiantes organizados y la comunidad de docentes administrativos y obreros de la UBB, porque descubrimos inclusive que los estudiantes tenían mejores redes de comunicación establecidas a diferencia de nosotros y estas eran semipresenciales. En este sentido, ellos nos permitieron estructurar todo un conjunto de lógicas para contactar al estudiante que no aparecía, para involucrar al estudiante que no estaba en el escenario y para acompañar los procesos de toma de decisiones de la comunidad, porque comenzamos a entender que la construcción de estos procesos colectivos no se puede hacer, por ejemplo, desde CIPE, que supone que esta es la realidad del estudiante,
sino escuchando a ese estudiante que nos da su visión de lo que nosotros estamos haciendo y cómo le afectan o no esos procesos y cómo se pueden potenciar. Y así se generaron procesos no solo para Valles del Tuy, porque desde CIPE se administra también Barlovento, Altos Mirandinos y Plaza Zamora. Pero muchos de estos procesos de dirección también fueron adoptados en estos ejes municipales y se está organizando toda una estructura que da cuenta no solo de Valle, sino de Miranda. No obstante, aquí les estamos presentando la experiencia de Valle porque esta nació desde el mismo día de la pandemia y consideramos que genera muchos aportes para la política, para la construcción de las políticas públicas que ahora ya no va a volver a la normalidad que conocíamos presencial, sino que ahora está sumada en la virtualidad y está sumada en unos nuevos escenarios y contextos. Y estos contextos tenemos que abordarlos. Entonces esta empezó a ser nuestra primera herramienta, seguida por esa consolidación de grupos motores, por el nacimiento de liderazgos espontáneos, uno, muchos de los cuales aún permanece, que motorizan a los trabajadores, a los estudiantes y a las comunidades, padres de estos estudiantes, etcétera, aledañas, para poder alcanzar logros. Porque entendimos que la dirección no se trata solamente de procesos, sino también del mantenimiento de los espacios en una zona geográfica donde la delincuencia está a la luz del día. Mejoramiento de estos espacios, porque sí, estamos ahorita en una situación de pandemia, pero esto va a cambiar y nosotros necesitamos hacer mejoras. Y estas mejoras han ocurrido ahorita con más facilidad y más rapidez por los propios actores de la universidad que cuando estábamos en la presencialidad y se han producido reconocimientos de nuevos liderazgos entre la misma comunidad, nada ha sido impuesto y con estos liderazgos nace la toma de decisiones sobre cómo hacemos para materializar esto que dice la política y cómo hacemos para materializar esto que se envía desde los chaguaramos, entendiendo que la realidad de los chaguaramos es distinta porque la realidad de Caracas es distinta porque tienen otras formas de acceso y de relación a la realidad de Valles del Tuy. Pues en la realidad de los chaguaramos están todas las autoridades y esto le da un poco más de cuerpo a estas formas que ellos adelantan de gestión. En la realidad de Valles del Tuy se está concretando unas formas de dirección participativas cuya acción es totalmente participativa, no solo para la toma de decisiones y para la opinión, sino para el quehacer después, para el trabajo que viene allí, para la construcción de procedimientos, para el acercarse y resolver situaciones, etcétera, que ya pasa meramente lo administrativo que nosotros pensábamos, sino que comenzaron a demostrarnos que no hay paredes dentro de la dirección, porque aunque hay espacios propios que son de orden académico, pedagógico, orden institucional, etcétera, resulta que un cambio, una decisión en una dimensión afecta a todas ellas y todas ellas deben ser valoradas. Esto es algo nuevo que nosotros no habíamos visualizado, pero que comenzamos a ver desde la praxis, porque una decisión afecta a un conjunto de actores y un conjunto de actores es afectado en función de esa decisión. Entonces, ha sido reconocer y ver al otro dentro de la dirección. Esto que nos ha traído múltiples elementos. Primero, nos permitió visibilizar a unos otros que estaban totalmente desaparecidos, pero que estaban desaparecidos porque las formas de mediación tecnológicas en la realidad de los valles del Tuy no permiten a todos la participación en igualdad de condiciones. Hay gente que no puede acceder y esto va generando unos nuevos, en términos un poco de coloniales, unos nuevos excluidos, porque nosotros lo estamos haciendo y lo estamos excluyendo y lo estamos categorizando como excluido desde las formas de gestión tradicional. Si nosotros adelantándonos un poquito más con las formas de dirección, lo estamos visualizando y no solamente visualizando a estos otros, sino visualizando a sus víctimas,
aquellos que tratando de participar porque se enteraron de esto y esto, tienen que hacer lo que sea para participar de las plataformas tecnológicas si no se encuentran por fuera, porque se piensa que el docente, porque está contratado en la universidad, debe participar porque sí en los procesos que se plantean por las plataformas tecnológicas. Y además se le dan varias plataformas. Bueno, yo te estoy dando el WhatsApp, te estoy dando el correo electrónico y te estoy dando Telegram. Tú puedes participar. Son muchas las plataformas que tienen, pero es que todas las plataformas están sumadas en las tecnologías. Entonces, ¿cuáles son las opciones? O son opciones porque si yo las veo desde mis formas de gestión, son mis opciones. Entonces ahí viene el reconocimiento real del otro, pues si no estamos repitiendo lo que se establece en la mismidad de las tecnologías y que se establece inclusive en la mismidad de la modernidad, o sea, es responsable cada quien de su integración y de su participación porque es que yo le di la oportunidad por diferentes plataformas, aunque todas estén sumadas en las tecnologías, aunque yo conozco una realidad de que es imposible de minimizar. Entonces tuvieron que surgir las otras formas que nosotros denominamos redes de comunicación, información, que se dan con diferentes actores, algunas más pequeñas, algunas más grandes, de donde se maneja y se trae información, de donde se establecen comunicaciones, de donde la gente en pequeños grupos discute, hace y plantea y espera respuestas, no solamente plantea, porque esto tiene que ser un proceso de retroalimentación con los diferentes actores. Claro, es muchísimo más trabajo. Creo que en estas fases iniciales hay gente inclusive que no ha dormido o que ha dormido muy poco, sobre todo en el primer mes donde era necesario garantizar y consolidar todos los procesos desde CIPE Miranda, garantizar, conocer, canalizar la comunicación entre todos los actores de la universidad, involucrar a los actores que estaban más lejanos y eran necesarios, buscar soluciones que en la presencialidad no se habían buscado, se habían omitido. Esto llegó incluso a entender qué es la flexibilidad, esa flexibilidad de la que hablaba la política, pero que no se explicaba, que se confundía en la flexibilidad es tener muchas plataformas, o estamos hablando de una flexibilidad de tiempo, o estamos hablando de una flexibilidad de contenido, o estamos hablando de una flexibilidad en relación, o cómo se come eso. En tal sentido se tuvieron que dar 4 reuniones presenciales que surgieron sin inclusive tener este llamado extremo a que se ha hecho por el aumento de los casos en nuestro país por COVID-19 y tuvimos una primera reunión colectivas para entender qué era la flexibilidad en la localidad geográfica de Valles del Tuy, para explicarle a un docente inclusive para que se viera el por qué no puedes tomar asistencia en los espacios virtuales como si estuvieras en los espacios presenciales. ¿Por qué no se pueden fijar horas específicas para intercambio de información? Porque el docente lo puede, pero el estudiante de repente no. Porque no podemos trabajar en Classroom, que era una de las luchas más grandes que tuvimos, porque nosotros tenemos profesionales que sí manejan muy bien las tecnologías y que las tecnologías tienen un uso infinito, enriquecedor y muy dinámico, pero que tienen que tener acceso, tienen que tener preparación. Entonces había muchas personas que tenían que y que hicieron y empezaron a trabajar en Classroom y respetando las diversas posiciones se permitió el trabajo en Classroom y después se tuvo que avanzar a la reestructuración y reprogramación académica porque ellos mismos se dieron cuenta que no era la solución ni siquiera para ellos. Entonces ha sido una suerte de establecer encuentros, de, de debatir y de debatir profundamente, pero debatir en la inmediatez. Algo que tal vez es un poco extraño para la universidad, porque la universidad históricamente, cualquier universidad, siempre el debate se abre
toma mucho tiempo, toma mucho espacio, necesita mucha reflexión y entonces los tiempos propios de la dirección universitaria se enlentecen. Eh, Aquí con la llegada de toda esta realidad, uno de los elementos propios de la dirección a lo cual hay que prestarle más atención es al tiempo, porque el tiempo comienza a ser inmediato. Y esta inmediatez permite la acción participativa de sus actores, pero también la reflexión de lo mismo y la corrección sobre el proceso inmediato. Pero una corrección, pero unos elementos que son debatidos con los estudiantes. Por primera vez se abre una relación tan directa en esta sede con el estudiante que opina, que se sienta con nosotros y que dice esto sí me parece, esto no por estas razones y que escucha las razones de la institución, esto sí, esto no y que no siempre son los mismos, aunque ellos tienen una representación porque hicieron toda la estructura de elección, pero que hay muchos estudiantes que han participado en diferentes formas, presenciales, virtuales. De hecho, para visibilizar a esos otros tuvo que hacerse el rescate de la radio Voz Universitaria que estaba en la sede Valles del Tuy y que ya estaba cerrada hace algunos años, por diversas circunstancias que no vienen al caso. Sin embargo, el rescate del espacio se tuvo que hacer porque era necesario complementar con audios radiales lo académico, lo institucional en el sentido de poder acercar actores, de poder enviar mensajes e inclusive bajar los niveles de tensión de nuestra propia comunidad, porque tenemos gente que sufre de ansiedad, gente que le da miedo y que muchas de sus respuestas para disminuir su participación o no estar han sido no es que yo no salgo porque yo tengo miedo de infectarme y morir. Esto ha sido recurrente con varios de nuestros actores. Entonces se comenzó con nuestras propias herramientas y nuestros psicólogos a generar pequeños, micros, pequeñas comunicaciones radiales y se pudo hacer porque con la comunidad estudiantil, porque el consejo estudiantil rescató este espacio y estos son méritos que se dan porque viene desde las comisiones que se comenzaron a formar en esta comunidad, desde la misma comunidad y por necesidad de direccionar estos procesos que son comisiones que no están en la estructura universitaria, que se dan en esta horizontalidad, pero se dan para esto y que han sido reconocidas por la comunidad y se consideran como motores para poder activar, opinar y generar líneas de trabajo, no solamente para el seguimiento de los procesos como se ha derivado de las orientaciones institucionales, porque sí es necesario el seguimiento a los procesos, el seguimiento del acto pedagógico mediado por las tecnologías, pero también es necesario un conjunto de elementos que dan cuenta de, además del seguimiento, de cómo se mejora, de cómo se involucra a la gente, de cómo se hacen cosas distintas, de cómo se mastica eso de flexibilidad, de cómo ahora yo doy clases, por ejemplo, en el programa de iniciación universitaria, cuando las propuestas que vienen dadas no se ajustan a nuestra localidad, porque no todos tienen acceso a un blog, porque no todos tienen cómo lo materializo aquí, que ello no significa cambiar los lineamientos, no, es respetar los lineamientos, pero desde la territorialización, desde la forma que realmente pueden ser efectivas en la territorialización. Esto ha sido todo un reto, pero nos permitió la construcción de redes de información y comunicación semipresenciales entre vecinos, la abertura de espacios complementarios a la virtualidad, porque además, por ejemplo, hubo que tomar decisiones muy puntuales en el caso de los docentes que vivían más cercanos a la sede de la Universidad Bolivariana, se abrió el espacio de las salas de profesores o de sus oficinas
individuales para que los mismos pudieran trabajar, aquellos que no tienen ni computadora, ni acceso a la tecnología, ni teléfono. De alguna manera teníamos que encontrarlo y que él tenía que encontrarse con sus estudiantes. Entonces, esto ha resultado, son básicamente como, son 8 profesores que vienen a la sede de los Chaguaramos en un máximo a la sede, perdón, de Valles del Tuy en un máximo de 2 veces por semana. Más o menos van cada 15 días o de acuerdo a cómo lo necesiten, de acuerdo a sus planificaciones, y pueden hacer uso de las tecnologías respetando todo lo que tiene que ver con las normas de protección, no acompañantes y en el horario de 10 a 12 de mediodía. Esto fue una decisión colectiva que hubo que tomarse, pero que no pudo abrirse para los estudiantes porque el riesgo de tener a la comunidad universitaria allí, el riesgo sanitario es importante. Entonces, así se han ido tomando decisiones colectivas, decisiones que han sido abiertas para unos, para otros, pero cuya finalidad ha sido visualizar al todo y al todo participante y al todo que participa. La cercanía con trabajadores como seguridad se ha hecho cada vez más latente, como algunas representantes de la Dirección de Salud para canalizar algunas situaciones que se han dado y se siguen dando, etcétera. Entonces se comenzó la activación de procesos múltiples, concatenados, que aunque son propios de lo administrativo, tienen incidencia en lo institucional, se reflejan en lo académico pedagógico y se dan todo desde la construcción con la comunidad universitaria. En este sentido, estas son las dimensiones que atendemos dentro de nuestro proceso de dirección universitaria y que nos permite construir nuevas redes afines. ¿Redes para qué? Para la discusión, la toma de decisiones, la articulación de procesos, y que son unas redes que nacen con un conjunto de actores distintos, es decir, no son redes que se estructuran desde la jerarquía organizacional o desde la imposición, sino desde la participación, acción, inclusive desde la reflexión. Nosotros lo denominamos como la construcción de redes sentipensantes locales y consideramos que eso es un elemento que de verdad nos ha facilitado el proceso. Esto tal vez en tema un poco tomando los términos del profesor Tomás Villanueva, que habla de redes sentipensantes, pero sí consideramos que para la suerte, o no sé si decirlo de esa manera, de la sede de Valles del Tuy, hablamos de redes sentipensantes, de personas y actores que sienten la universidad suya, que se apropian del espacio, cualquiera que este sea, virtual, local, eh, regional, mi espacio de vecinos, mi espacio con los 3 estudiantes que tengo, pero que están allí, que piensan localmente cómo materializar la política y que continúan siendo aliados, que están afín con la política y que siguen construyendo formas nuevas de hacer, porque la dirección universitaria es una forma nueva de hacer, que tenemos el fantasma de la presencialidad que muchas veces nos invade, pero ya las formas de la educación universitaria se transformaron totalmente y no van a volver atrás. Esas formas de gestión a las que estábamos acostumbradas, un poco más enlentecidas, burocráticas, van cambiando, porque cambió la lógica de funcionamiento mundial, la lógica de funcionamiento territorial y la lógica de funcionamiento espacio-tiempo. Entonces volvimos ahora a nuestro mapa hoy de actores y nos encontramos diferentes cambios. En principio encontramos actores que están afines con el proceso en mayor número que inicial. Encontramos estudiantes que se han encargado de verdad de administrar, no de administrar, sino de adelantar los procesos, por ejemplo, en el caso de informática dentro de la sede, quienes han
cableado la universidad, quienes han mejorado el internet, quienes rescataron la radio voz comunitaria, quienes participan con el personal de seguridad cuando este era insuficiente para cuidar la estructura de la universidad, eran estudiantes, estudiantes que siempre han estado ahí organizados desde su comité de estudiantes y que han estado con nosotros trabajando. Hubo un mayor acercamiento de los docentes colaboradores, no porque se les haya terminado de contratar aún, sino porque entendieron que eran necesarios. Hubo varios que se marcharon responsablemente y dijeron, ¿saben qué? No puedo. Y nosotros lo agradecemos porque nos dieron lo mejor de ellos en la presencialidad, pero no podían en estas circunstancias. Pero además se produjo una mayor cohesión entre los estudiantes y los trabajadores de la universidad y las instancias decisorias de la universidad. Hablamos de las que están en la sede de los Chaguaramos. Y podemos comprender o acercarnos un poco más a la idea de comunidad universitaria activa y participativa. Y por eso esta experiencia creo que ha sido tan efectiva en los valles del Tuy y nos ha permitido consolidar un proceso de dirección universitario que ha dado respuestas y respuestas efectivas, pero que también han marcado algunos elementos para la transformación de los procesos venideros, bien desde las propuestas, bien desde las formas de hacer, bien desde las consideraciones de los elementos que están pendientes de discusión, que hemos tenido que, de acuerdo a la inmediatez de respuesta y la necesidad inmediata, dejar elementos pendientes. Bueno, tenemos que discutir, por ejemplo, más profundamente en la unidad curricular liderazgo, en los términos de cómo ésta se relaciona con la localidad y para hacer ajustes propios y proponerlos. Esto es una tarea pendiente, la tenemos allí. Aún no hemos tenido el tiempo porque en la inmediatez demandó de todo, de lo administrativo, de los procesos, de lo académico, etcétera. Pero podemos ver que existe una mayor cohesión entre los actores de la universidad, entendidos como la coordinación CIPE, el comité de estudiantes, los enlaces de los PFG de Miranda. Y hablo de Miranda porque estamos involucrando no solo a los de Valles del Tuy, sino a los de Altos Mirandinos, a los de Barlovento y a los de Plaza Zamboras, cuyos procesos han comenzado a ser administrados a través de las lógicas que van naciendo en el debate y en la comunidad, que iniciaron en Valles del Tuy, pero que también han servido para mediar procesos en estos espacios municipales, aunque en menor medida que los Valles del Tuy. Surgieron estructuras nuevas en la horizontalidad que son respetadas, reconocidas y habrán sido validadas desde la institucionalidad universitaria. Así tenemos la Comisión Académica Regional que se encarga de los elementos que tienen que ver con la administración de orden académico, el acercamiento, la discusión, la toma de decisiones con los profesores, con los estudiantes, con los docentes, con los enlaces. Esto era una figura que no existía. En Valles del Tuy nosotros no teníamos coordinación académica y de repente por esto costó tanto buscar, entender quiénes son nuestros profesores, dónde están, y tratar de llegar con ellos a acuerdos, regularizar situaciones que fueron viéndose evidentes, que no se observaban en la presencialidad y que se observaron ahora y debieron ser corregidas, y todo esto sobre la práctica, sobre la conversación con el otro y con los otros para entender las posturas y avanzar a tomas de decisiones que han avanzado y han sido efectivas. Nació la Comisión de Desempeño Estudiantil, donde participa la directora de desempeño estudiantil, donde participan trabajadores con varias potencialidades de desempeño estudiantil y profesores, por ejemplo, psicólogos, orientadores, los profesores de idioma, la coordinadora de idioma, donde participan los estudiantes en su red de
de organización estudiantil, CIPE Miranda, y dan respuestas a los sujetos de acción y de atención del desarrollo estudiantil entendido, docentes, estudiantes y trabajadores, bien en los ámbitos que tienen que ver con los elementos académicos de desempeño estudiantil, con la toma de decisiones sobre los procesos y mecanismos de flexibilidad que surgen en estos escenarios y de incorporación de las personas que están en la semipresencialidad en los procesos académicos, que esto ha sido más largo, que ha llevado a los docentes a tener muchísimas más horas, porque horas han sido usadas en una especie de tutorías, de orientaciones, y nace también la Comisión Regional del CLAD, que esta integra más bien al talento humano y a todos los demás actores, y también al talento humano del comedor, para la distribución de alimentos cada vez en estas oportunidades que ha llegado de Caracas, porque en la geografía mirandina es muy difícil hacer las rutas, y esto termina en Ocumare, y de Ocumare con el comité estudiantil se buscan las alternativas para acercar, hacer las rutas, distribuir alimentos, etcétera, de forma ordenada, equilibrada y donde todos participan, inclusive aquellos que no reciben el beneficio también participan de ellos, como son los estudiantes. Entonces es un proceso que se da en colectivo para el colectivo, porque se comprendió que hay actores, trabajadores que necesitan de ellos, y los estudiantes participan de esto porque es su forma de aportar a la comunidad universitaria. Vino también la recuperación de la radio y se conformó un equipo que graba en nuestro espacio, que él graba de acuerdo a lo que necesite el docente, bien sea contactar estudiantes, mandar mensajes, hacer una clase. También se comenzó las grabaciones, por ejemplo, con el psicólogo, de cómo manejamos la ira, cómo manejamos el estrés, cómo manejamos la ansiedad en tiempo de COVID. Y no solamente se hace esto para que sea enviado por los grupos WhatsApp, sino que se realizó mediante el comité estudiantil una articulación con la Radio Z, creo que se lo había mencionado anteriormente, con la emisora Z, que es una de las que tiene mayor amplitud en el estado Miranda, y nos retransmiten diariamente por lo menos tres de estas propagandas en diferentes horarios, y esto nos permite acercarnos a gente que no tiene acceso a las redes, pero que sabe que estamos por radio y escucha. Y así se han creado muchos bloques de articulación, inclusive con la misión Sucre se han generado más articulación con respecto al acercamiento a las lógicas y comprensiones de nuestros procesos, porque ellos un poco son sujetos de nuestros procesos cuando nosotros vamos a graduar a sus estudiantes, pero como nos acompañan en la prosecución han tenido que hacer parte, han sido involucrados en estas reuniones, en estos espacios virtuales, y se ha escuchado sus opiniones, se han abierto espacios para el trabajo en la universidad, etcétera. Seguimos teniendo un personal, unos actores que están más distantes, como el talento humano administrativo de la UBB. Hay una gran mayoría que no se encuentra laborando activamente dentro de estos espacios físicos o virtuales, y unas alcaldías que están totalmente lejanas. Asimismo han desaparecido otros actores en relación al primer mapa, pero esto nos ha permitido consolidar una forma de dirección universitaria más horizontal, con capacidad de respuesta en diferentes ámbitos, y que se fundamenta en la participación, en la acción y en los procesos de reflexión inmediatos, porque ahora la cuestión es atender la inmediatez, sin que esto signifique el desdibujar a los actores que participan de ella ni a los procesos u opiniones que estos tienen. Entonces, por eso es que ha significado más trabajo, porque estamos construyendo cosas novedosas.
Entonces, ese construir la gestión universitaria mediada por las tecnologías en pandemia por COVID-19, en principio y con respecto a la idea propia de gestión universitaria, nosotros nos aproximamos más a la idea de dirección, de una forma de dirección universitaria que se construye en colectivo con los diversos actores que hacen vida en la comunidad universitaria, sin importar los niveles de poder que estos ostentan, porque la política sigue siendo la misma para todos. Lo que cambia es cómo se direcciona esa política en la localidad propia de Valles del Tuy, que tiene estas características, que no puede hacer ciertos elementos, pero que tiene que dar respuestas en la misma medida a la política nacional. Aquí el tema no es hacer cosas por hacer, sino es hacer dentro de la lógica institucional, pero acercando ese hacer a la territorialización, en fin, a los actores que hacen vida y dan vida a esta institución universitaria. Entonces descubrimos que la mediación tecnológica es una herramienta y es una maravillosa herramienta, pero por sí sola no da nada. Tiene que ser en los espacios locales que estamos refiriendo en este momento histórico, complementada con redes semipresenciales de información y comunicación que permita la circulación entre todas las comunidades universitarias, inclusive para el acto académico. Así surgieron otras formas de hacer cosas que iban funcionando. Por ejemplo, estudiantes que vivían cerca de la institución tenían un buzón donde a X docentes de los que participaban y podían acceder a la sede podían dejar sus actividades, sus dudas, sus preguntas y esto después eran complementados. Se involucró a la familia porque es que la forma de contactar a los estudiantes se dio hasta desde un tío que hay que dejarle un mensaje para que el estudiante en esta minuciosidad han avanzado los procesos, pero es necesario, pues no estamos planteados para ello. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia fundamental como institución? La participación y reflexión de la comunidad y acción constante en todos los procesos, que implicó, sí, generar nuevos enlaces de colaboración entre todos los actores de la universidad para superar los conflictos, que se alejó de la investidura jerárquica y comenzó el actor de la comunidad universitaria a hacer porque debo hacer para mí, para el otro que no está y debo involucrar al que no está, pero también involucrarme con él, no solo suponer. Y eso comenzó a ser un gran tormento que definió nuestra pregunta inicial y que nos llevó a entender que nosotros más bien ya estamos hablando de líneas de dirección que tienen incidencia en lo administrativo como procesos que se generan y que son motorizados igualmente por estos actores que tienen incidencia en lo académico pedagógico con estos docentes que vienen en espacios de encuentro, de desarticulación, inclusive de enojo, porque hay particularidades que se van realizando no solamente al contexto universitario, sino al contexto regional, que a muchos de los actores crea enojo, desesperación en medio de esta situación sanitaria. Entonces, la forma y el elemento fundamental fue crear un espacio de participación desde diferentes ámbitos que le diera voz a aquellos que no tenían voz y que permitieran opinar y tomar decisiones. Esto no está culminado, debe seguir. Nosotros le denominamos red sentipensante porque en este inicio podríamos decir que vino desde el sentimiento y la necesidad de no dejar morir esta institución para los cuales muchos hemos trabajado 16 años en mi caso, 15, 10, le hemos dado una vida y que el tema de irnos a la virtualidad amenazaba y iba a liquidar nuestras instituciones porque nosotros ni siquiera teníamos el proceso de inscripción consolidado, ni sabíamos quiénes estaban y quiénes no, y que no podía ser solventado desde Caracas, desde los chaguaranos.
tenía que ser solventado solo desde nosotros y para nosotros. Entonces esta fue una decisión propia y esto alimentó nuestra praxis. En este sentido, ¿cuáles fueron los principales logros? Los logros, primero, la materialización del plan universitario atendiendo a la localidad en la cual nos ubicamos, porque fue posible esta articulación a través de la construcción de esta red de actores que logró organizarse, que logró superar los conflictos que tenían en presencialidad. No con ello digo que todos sean amigos, pero todos son capaces de sentarse a trabajar por un mismo proceso, por un mismo lineamiento, con un mismo propósito. Y esto ya ha sido el logro más grande que hemos tenido. ¿Cuáles los retos? Bueno, los retos en principio es entender que la normalidad no existe. Ese regreso a la normalidad ya no va a ser en los mismos términos y en las mismas circunstancias. No va a ser desde el fantasma de la gestión universitaria en los términos jerárquicos burocráticos, porque por ejemplo en esta experiencia de los Valles del Tuy la gente ha conocido otras formas de participación donde por primera vez se toma su decisión, se escucha su opinión, se, se escucha con más facilidad y más acercamiento sus opiniones. Son parte de la toma de decisiones. Pretender que esto cambie para volver a una normalidad es vestirse un poco de ingenuidad. Además, el reto es comprender que las tecnologías no son una panacea, son una herramienta, igual que la gestión es una forma de administrar procesos. Son herramientas que nosotros podemos usar, pero que no son las panaceas y que nosotros debemos valorar en función de no convertir el proceso universitario ni la política universitaria en simplemente dar contenido a través de unos medios tecnológicos para que otro los reciba y certificar. Porque esto sería un poco caer en lo que tiene que ver con la virtualidad del proceso educativo en un tema más allá de divorciado de la reflexión, divorciado de lo que significa la participación. Entonces el reto es alimentar desde la dirección universitaria procesos que den cuenta de lo virtual en el sentido de que no desaparezcan los espacios de participación local, nacional, regional, que ha sido uno de los principales elementos que se ha visto afectado durante esta pandemia. Son espacios ganados y deben permanecer ganados. Hoy la gente de Valles del Tuy ha adelantado una experiencia que en muchos casos ha permitido escuchar, ha desdibujado, que creo que ese es el lado más sensible aún y hay que seguir buscando y construyendo, a desdibujar algunos actores que deben estar insertos dentro de la comunidad, pero siguen siendo procesos a construir. Entonces el reto es impulsar la participación y la acción en escenarios totalmente novedosos. No podemos pensar que la presencialidad va a ser nuestro futuro, volver a la normalidad. Esa normalidad cambió, el escenario educativo cambió, la universidad ya no es la misma institución. Ahora comprendió y entendió que hay otros espacios de participación como la virtualidad, como la construcción de redes semipresenciales para la comunicación y información que son efectivas, que dan respuesta y que tienen carácter permanente. Entonces descubrimos que más allá de ser seres sentipensantes, somos actores colectivos que podemos materializar políticas de acuerdo a nuestras localidades. Esto no es nuevo, pero en el hacer sí es nuevo, porque para la sede de Valles del Tuy la gestión era un poco más seguir algunas líneas muy divorciadas. Por ejemplo, desde mi caso, cuando el de estudio hacía su parte, se relacionaba con más o menos frecuencia con los enlaces y docentes, pero por temas administrativos, pero la toma de decisiones venía en cascada y muchas veces sacrificábamos
condiciones propias regionales que entendimos que no puede volver a ser. Por eso estamos hablando de dirección participativa, sentipensante o no, con la gente que siente y padezca la universidad o con la gente que está ingresando nueva a la universidad, pero que tienen que participar, tienen que ser responsables de la acción, porque no es solo participar en la opinión, que fue un elemento de lo que estamos rescatando aquí, sino de participar en el hacer. Después, ¿qué opino? Tomamos estas decisiones, ¿cómo lo materializamos? Y esto ha sido uno de los grandes elementos que se rescatan en esta experiencia, además del hecho de poder articular por primera vez unas relaciones de afinidad, de diálogo y dialógicas con los estudiantes. Y dialógicas en el sentido de que todo no han sido flores, que nos hemos tenido que sentar a conversar y a establecer puntos para llegar a la mediación. Y estos puntos nos han permitido señalar caminos en este proceso de dirección y alcanzar objetivos, inclusive visualizar a los otros. En este sentido, el plan Universidad en Casa como política y desde los aportes que nosotros invitamos a rescatar en esta experiencia, está el pensar un poco más en la territorialidad y posibilidades de cada eje. Por ejemplo, que se diera la política de darle a todos los estudiantes una tablet sin considerar los espacios que igual existen en Valles del Tuy, donde no hay posibilidades de acceso a internet o a, a telefonía, va a seguir trayéndonos el mismo problema. Entonces, la valoración de las realidades de la territorialidad tienen que ser valoradas desde la territorialidad. Sería interesante que para la construcción y reajustes del plan Universidad en Casa que va a continuar se pudiera conocer la experiencia de gestión de cada una de las sedes de la universidad, porque en función de esta experiencia se puede transformar la política universitaria y alimentarla de elementos como, para el caso que nos ocupa, la estructuración de redes de semipresenciales de información y comunicación entre estudiantes y comunidad universitaria. La horizontalización de los procesos para la toma de decisiones, que no tiene que ver con las jerarquías, sino con la horizontalizar esa toma de decisiones. Las jerarquías, los lineamientos siguen emanando de secretaría, de DGA, de vicerrectorado, pero el cómo lo vamos a hacer, cómo tomamos esas decisiones, tiene que ser propias. A nosotros nos ha servido los elementos de participación y socialización. Puede ser que en CIPESULIAS hayan otros elementos que no pueden estar plagados ni pensados solamente desde el seguimiento y a través de la mediación de las tecnologías. Porque más allá del seguimiento, los reportes pueden ser totalmente falsos. Yo como sede puedo decir que todo el mundo está dando clases y son efectivos, ese es el seguimiento. Pero más allá del seguimiento, cómo los actores se adentran y de ese seguimiento sacan y mejoran los procesos, mejoran la relación entre el profesor, se da opciones a los estudiantes, se instruyen al uso de las tecnologías, como hemos comenzado a avanzar en Valles del Tuy, y se dan otras opciones. Estos son los grandes retos y descubrimientos que plantea esta experiencia. En tal sentido, ya nosotros no hablamos de gestión universitaria, estamos avanzando y categorizando la idea de dirección. Dirección en tanto que es un proceso de participación y acción reflexiva de todos los actores que se involucran en el espacio de la comunidad universitaria. En tal sentido, estos procesos de dirección son tamizados, discutidos y dialogizados por esa comunidad universitaria, que es la responsable de materializar los lineamientos institucionales y en sí la política universitaria, pero es responsable en una forma colectiva, donde intervienen cada uno, docentes, estudiantes, y que donde debemos a seguir avanzando para que intervenga la comunidad aledaña a la institución universitaria en tiempos de pandemia. En este sentido, la mediación
tecnológicas es simplemente eso, una mediación que puede ser potenciada, que tiene diferentes herramientas, que tiene diferentes beneficios, pero que no deja de ser una herramienta. Y quienes hacen la diferencia son los seres humanos, acortando los tiempos que se dan en ellas porque estamos abrazados de la inmediatez, de la necesidad de dar respuesta. Pero esta inmediatez también establece unas pausas para la discusión, para la reflexión y para el reajuste de la toma de decisiones inicial. A todos, gracias por su atención.